saludo a todos y bienvenidos a la entrevista de hoy. Entrevista pues que hoy va a tratar unos temas un poco fuertecillos, que digo yo, pero temas interesantes. Está conmigo hoy Miguel Barrachina. Muchas gracias, Miguel, por venir. Un y el placer. primer tema, pues por tratar, como no, es la COVID, que nos sigue y nos persigue y parece que no nos quiere dejar. Segunda ola, tercera ola, ya lo desconocemos. Lo que sí que estamos todos pues un tanto nerviosos ante esa vacuna que no llega y ante el desconocimiento de lo que sucede, porque cada vez nos tratan de infundir más temores, que lo único que hace es que el ciudadano de a pie esté cada vez más inseguro, con más miedos y sobre todo con un desconocimiento muy grande de la situación. No sé tú cómo lo estás viviendo. Bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Con tristeza, ¿no? Y en este caso, esta semana, pues consternados todos, porque estamos habituados ya a que haya muchos infectados, muchas muertes, pero bueno, el fin de semana se produjo la de Ezequiel Barroso, que era un chico sano, joven, el del Bar Ángela, y justamente es que he pasado por la puerta y he visto las velas encendidas y bueno, te indica la crueldad de este virus, y por tanto lo que hay que pedir a todo el mundo es mucha contención. Podemos seguir haciendo casi lo mismo que antes, pero siempre acompañados de mascarillas, manteniendo distancia, condiciones higiénicas, y luego que nuestro gran problema hoy es ese, es el del virus, y hay que resolverlo como lo han resuelto los países que, como en China, ya la gente va sin mascarilla. La semana pasada hubieron 12 casos, 12, en China, en una región, Qingdao, que tiene 9 millones y 2 millones de vecinos, alrededor 11 millones. En 5 días han hecho test por 12 infectados a 11 millones. Empezaron el lunes pasado y acabaron el viernes. Resulta que les ha dado 11 millones de negativos, no había nadie. Pero mientras China hace eso, lo que escuchamos quienes no sabemos de medicina, test, que decía el director general de la OMS en el mes de marzo, aquí los test están prohibidos. Es decir, en España se persigue a quien se hace test. Prohibidos quiere decir que si no te autoriza un sanitario no te puedes hacer un test. Que el Ayuntamiento de Torrevieja, con 100.000 habitantes, intentó hacer test a todos sus trabajadores y la Consellería se lo prohibió. Es decir, aquí el objetivo es cosmético, estético, de voy a aparentar que aquí no pasa nada. Y el infectado es un apestado y se esconde. No, hay que contarlo. Es decir, quien tiene COVID, como quien tiene la gripe, no es culpable. Este es un virus chino del cual los españoles no somos culpables, ni tampoco la población china. Pero lo que hay que hacer es lo que han hecho con éxito aquellos que ya lo han superado. Test y test. La Comunidad Valenciana tiene 80 puntos menos de test que la media nacional, que es bajísima. Claro, no hay infectados porque no se hacen test. ¿Cómo lo vas a saber si hay infectados si no te dejan hacer test? Yo conseguí a los 2 meses hacerme un test pagándolo, y la verdad encontré siempre colaboración en mi médico, que me autorizó, pagando pues los 40 o 50 euros que tocaban. Pero puede que haya gente santa que no tenga 50 euros para hacerse un test. Debería hacerlo el sector público a todo el mundo, como se hace en China. Es decir, oye, en China 12 infectados, aquí en una semana vamos a tener 100.000. En China 12 y han hecho 11 millones de test. La Comunidad Valenciana tiene 5 millones de habitantes. Esa es la respuesta inteligente. Aquí la respuesta que hay es, pues nos dedicamos a hablar de otras cosas, ¿sabes? De cómo ocupamos la justicia, de cómo imponemos valenciano a los de Segorbe, de cómo, en fin, aquí las prioridades políticas son otras, cuando solo debiera haber una, que es la salud. Es decir, y que Ezequiel o mi tía Lola o tanta gente que ya desgraciadamente no está con nosotros, pues pudiese haber tenido la atención sanitaria que merecían y haber dispuesto de test desde el primer momento como debiera tener todo el mundo. Y por eso la verdad es que es una época, desgraciadamente, en la cual hemos de armarnos todos de paciencia, multiplicar las precauciones y confiar en que, si no es España, que es un gran país, pero con problemas en su dirección, que sea otro país el que consiga medidas de vacuna o alternativas, pues para limitarlo, ya que parece ser que vamos a seguir sin realizar test al conjunto de la población de forma reiterada, como han hecho las naciones que ya han salido de esto.
Cuando vemos los datos de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que van ampliando, van actualizando cada X tiempo, pues vemos las localidades, los positivos que han habido desde el principio, los que hayan ahora y los fallecidos. Algunas localidades ponen 000, por suerte. Mi pregunta siempre es ¿cuántos test se han hecho? ¿Por qué no ponen también otra columna con la cantidad de test que se han hecho? Sabemos que en Segorbe desde el principio son 71 positivos de PCR. ¿Cuántas PCR se han hecho? Es lo que se pregunta mucha gente, porque claro, es muy fácil añadir un 0 si no has hecho ningún test. Claro. Por lo tanto, de 0 es 0. Sí, esa es la gran crueldad. Vamos a ver, yo recuerdo que en Madrid, la Comunidad de Madrid hizo a todos los profesores, que era lo razonable. Bueno, lincharon a Isabel Díaz Ayuso por hacer test a los profesores. No, es que China, que ya ha salido y tiene el origen allí, tiene 1.400 millones de habitantes, incluso más, ha conseguido contagios cero porque realiza test de forma reiterada a toda su población. Este es un virus muy cruel, no se manifiesta y puedes estar transmitiéndolo durante días, incluso durante toda la enfermedad, sin que tú hayas tenido fiebre ni haber estado recluido. Por tanto, lo de test que se dijo en marzo, y España está evitando realizarlos, es que debiera ser una obligación. Es decir, es que todos nuestros recursos debieran ir dirigidos a eso, porque mientras haya una pandemia va a haber temor, la gente no va a salir, y además del problema sanitario y de fallecimientos, que es el principal, luego hay un problema que no es secundario, que es el económico, y es que va a haber un nivel de miseria gigante si el temor al virus sigue estando. Por tanto, ha habido poblaciones enteras, como tú dices, con 0, porque se ha hecho 0 test. Es decir, como no se ha hecho ninguno, aparentemente no hay nadie contagiado, pero no es verdad. Bueno, los datos de la Asociación Española de Funerarias, donde reciben certificado médico, donde dicen probablemente coronavirus, esos datos de los que entierran con procedimientos de COVID, es decir, con número restringido de asistentes, y los que cuenta el Ministerio son exactamente la mitad. Es decir, el Ministerio cuenta la mitad de muertos, no ya de contagiados, porque contar una víctima es difícil dejártela, es más difícil. No contar contagiados es sencillísimo, con lo cual si tú haces solo al 10% de la población test, pues te puedes imaginar que queda una bolsa de un 90% de gente que no se ha podido hacer test completamente descontrolada. Yo lo que pedimos es, primero, los test debieran ser públicos, pero si la administración no es capaz o no quiere o no le apetece, permitir que el resto lo hagan, es decir, que las empresas privadas que lo están haciendo a sus trabajadores lo hagan, que los ayuntamientos que han querido hacerlo, aquí tenemos ayuntamientos, Sant Joan de Moró, Catí, Sant Jordi, que lo han hecho al 100% de sus vecinos, pero de forma casi clandestina, porque la Consellería te persigue. Claro, esto es cómico. Es decir, oiga, quien tiene que curar o proteger mi salud es el que me persigue si hago test a mis vecinos. Claro, es el mundo al revés. Aquí, claro, es toda una operación publicitaria para poder salir y decir, oiga, no tengo contagiados, mis UCIs están vacías, aquí no pasa nada, cuando la realidad es otra muy distinta. ¿Y esto qué supone? Pues que fuimos los últimos en reaccionar. Aquí se permitió el 8 de mayo con información, con la misma información con la que Angela Merkel en Alemania prohibió aquellas grandes manifestaciones en el Día de la Mujer. Fuimos los últimos en reaccionar y vamos a ser los últimos también en tomar las medidas generales que en países como en China pues han dado resultados, ¿no? Por tanto, hay que animar a todos. Esto es un compromiso de todos, no solo de quien está en Madrid, sino también de nosotros los vecinos. Es un compromiso de todos, pero claro, sobre todo quien tiene la capacidad para prohibirte o no la realización de test debiera tener una mayor conciencia cívica. Aunque está claro que no es así, sobre todo el ciudadano de pie está bastante calentito, sobre todo el ciudadano de cierta edad, porque a día de hoy sigue sin tener su médico presencial. Vemos cómo abren bares, cómo abren restaurantes, cómo abren todo tipo de comercio, que encantados que sigan abriendo porque ellos necesitan vivir, pero los centros de salud presenciales siguen cerrados y la gente mayor tiene miedo y está preocupada. Mucha gente está muriendo no del COVID, sino de falta de atención y de quedarse en casa pues porque tiene temor a asistir a ese centro. Absolutamente, es decir, y debiera abrirse. Yo tengo familia muy próxima que desgraciadamente han tenido problemas de salud graves
y por falta de reacción, porque no cogen el teléfono o porque al final te atienden un minuto, han tenido que irse a un centro privado. Los centros privados están poniendo las botas y yo no tengo nada en contra, me parece bien que existan, pero como un complemento y no por obligación. Por tanto, las atenciones personalizadas deben reabrirse. O sea, debe volverse a atender, no digo yo a todo el mundo, es verdad que quienes estamos sanos o hemos dado negativo, pues debemos hacer el menor uso de la sanidad, pero que es que hay gente muy enferma, es que hay gente con tratamientos de cáncer, con tratamientos oncológicos, aplazados, y claro, el propio INE, el propio Ministerio, el Instituto Nacional de Estadística, dice que el número de muertos en España, en contraste con las estadísticas oficiales, está creciendo de forma gigante por el coronavirus y, como tú dices, por la pérdida de calidad asistencial para el resto de personas. La atención presencial debe producirse ya. De hecho, este mismo jueves en Segorbe, creo a las 12, hay una concentración de los sanitarios en la puerta pidiendo que les dejen atender presencialmente. Es que una atención telefónica es como si yo lo miro por internet, es decir, la calidad. Nosotros tenemos magníficos médicos, pero hay médicos que cuando te ven ya te radiografían. Por teléfono se pierde muchísima información. Así es. Hablar de la economía del país nos llevaría a 7 programas, pero por lo tanto ya saben ustedes cómo no hace falta ni siquiera hablar de ellos, saben por desgracia cómo está funcionando. Pero nos vamos a quedar con el tema sanitario y con el tema de los médicos. Médicos que parece que se le exigen hablar valenciano para poder tener su plaza en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, estamos descartando a muchísimos grandes y buenos médicos para que ejerzan aquí con todos nosotros. ¿Por qué esa exigencia de hablar valenciano? Sí, los médicos es lo más llamativo, pero lo que se aprobó la semana pasada, lo debatimos en las Cortes Valencianas, es una nueva ley de función pública que obliga a todos, especialmente a los médicos, pero como es una profesión muy especializada, con muy poquitos capacitados en algunas de las ramas, venía siendo aceptado en todas las comunidades autónomas que pudiese venir un médico inglés o que pudiese venir un médico de Madrid. Ahora se va a imponer a todos, pero a todos quiere decir que a los que limpian los jardines en Altura, en Xèrica, en Viver o en Segorbe, también se les va a exigir requisito lingüístico. Afortunadamente no es hoy, lo han aprobado y durante un año máximo tienen fecha para imponer esta exigencia lingüística de valenciano, que nos parece una atrocidad en general y especialmente para las comarcas que hablamos en castellano. La imposición va a ser de tal calado que no solo afectará a los sanitarios, a los profesores ya venía desde tiempo inmemorial exigiéndose, pero ahora será para todos, es decir, quienes trabajan en la oficina comarcal agraria, quienes trabajan en los ayuntamientos, en la mancomunidad. Ojo, para la oposición, requisito lingüístico, y para el contrato temporal, si en verano se contrata para tareas de limpieza forestal en el bosque, también se va a imponer un requisito lingüístico. Esto quiere decir que puede venir alguien de Lérida, que es una provincia preciosa, a trabajar aquí, a Segorbe, porque tiene el requisito lingüístico, o a Soneja, pero los de aquí no podrán trabajar en sus propios municipios. Claro, es algo catastrófico. Ante esto nosotros, ¿qué pedimos o qué pedía la pasada semana en las Cortes Valencianas toda la oposición? Dos cosas. Primero, un trato proporcional. En las zonas castellanohablantes, la exigencia de valenciano debe ser o ninguna, o muy moderada o muy reducida a temas educativos para enseñar la asignatura de valenciano. Parece razonable. Una. Y dos, que en lugar de ser un requisito, sea un mérito. Oiga, en general, ¿es bueno hablar valenciano? Pues sí. ¿Es bueno hablar inglés? Indudablemente sí. ¿Es bueno tener muchas carreras? Pues sí. Pero eso que sea un mérito, es decir, un punto más, y no un requisito indispensable para acceder a la función pública, que es muy diferente. Y por tanto, nosotros la semana pasada perdimos la votación, pero estamos dispuestos, naturalmente, cuando traten de imponerlo a todos, llevarlos a los tribunales, porque es una situación completamente injusta. Hay una ley del 83 en vigor, de la etapa de Joan Lerma,
que es la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, es decir, la ley de uso del valenciano, en el cual hay un anexo en el que se citan a 142 pueblos, entre ellos los 27 del Palancia, donde se dice que han de tener un tratamiento diferenciado, porque aquí hablamos en castellano, nos gusta el castellano y queremos seguir hablando castellano. Y por tanto, en virtud de esa ley, vamos a actuar judicialmente contra el gobierno valenciano. ¿Sucede eso en otras comunidades? Por ejemplo, en Cataluña, ¿es obligación hablar catalán para ejercer? Sí, desgraciadamente en Cataluña casi en todas partes, pero en el ámbito sanitario lo han excluido en casi todas las comunidades bilingües. Por ejemplo, en Galicia está excluido, en País Vasco está excluido. Claro, tú además en la Comunidad Valenciana que no se dan problemas de falta de entendimiento, no hay apenas, salvo alguien que sea muy militante, que diga, yo como hablo valenciano no me han querido atender en Segorbe. No, no sucede. Es que el valenciano todos lo entendemos, algunos porque lo hemos estudiado, pero quienes no lo han estudiado siempre han convivido las dos lenguas, sin necesidad de imposiciones ni de requisitos lingüísticos. Se implanta el sentido común y se impone el sentido común, y por tanto no es cierto, es mentira que hayan ciudadanos que hablen valenciano. En la Comunidad Valenciana algo más de un tercio tiene como lengua materna el valenciano, y algo más del 50% tiene como lengua materna el castellano, y luego hay un porcentaje que utiliza las dos. Nunca ha habido problema. Es decir, de entendernos, los requisitos lingüísticos son imposiciones del nacionalismo dirigidas a fabricar un ser parecido al dirigente, en el cual te imponen una serie de gustos, una lengua, una serie de eventos culturales y al final también una manera de votar. Es decir, oye, todos tenemos que ser así, cuando lo bonito es la pluralidad y que cada uno hable como le apetezca, y la gente le gusta hablar y entenderse sin que te impongan requisitos lingüísticos. Es que es muy distinto poder entender a alguien valenciano. Yo creo que nosotros, Santa, entendemos a todo el mundo en valenciano, y otra muy distinta es que te exijan una certificación de haber superado una serie de exámenes para los cuales pues probablemente la gente que se contrata en verano en los ayuntamientos pues no pueden acreditarlo, ¿no? Nos parece una injusticia. La verdad que sí. No sé, hablar, hay tantos idiomas en el mundo que si tuviéramos que saber todos, ojalá, pero la obligación, yo creo que la obligación en España, en el Estado español, con que sepamos hablar español, castellano, como queramos llamarlo, creo que es suficiente para entendernos todos, y luego ya cada cual en su comunidad pues se puede expresar en el idioma que quiera. Vamos a tratar otro tema también muy complicado, muy difícil, y todo el mundo pues sabrá de qué hablamos cuando hablamos del Colegio de la Resurrección de Segorbe, de nuestras queridas monjitas, que les llamamos aquí, y que tuvieron que marcharse, que los niños tuvieron que desplazarse cada uno a un centro distinto. Y lo peor de todo es que este tema dividió a un pueblo que permanecía unido, que como siempre tiene sus rifirrafes por ciertas cosas, pero esto sirvió para dividirlo más todavía, cuando no debería haber sido así, cuando tiene que ser nexo de unión, cuando tenemos que luchar por los nuestros y por esos niños que, aunque no sean de aquí, para nosotros serán de aquí, porque todo el mundo nos hemos criado también con los niños del Colegio de la Resurrección y los hemos visto como han estado en todas nuestras fiestas y como han estado de paseo con sus cuidadoras. Y han sido unos más, ¿no es así? Pues sí. Bueno, es, Santa, la historia de una injusticia, ¿no? Y tú además has vivido, y yo de más pequeñito, en ese barrio, ¿no? Eran niños perfectamente integrados a los cuales se les ha destrozado la vida. Fue una actuación política, ideológica. 21 condenas tiene ya la Consellería por este cierre arbitrario. En 24 horas se cerró con denuncias falsas. Se decía que los niños del Colegio de la Resurrección, y aún lo sigue diciendo Mónica Oltra a día de hoy, el viernes pasado, en rueda de prensa, que mendigaban en los centros comerciales de Segorbe, era todo falso. Por tanto, ese cierre arbitrario, hay ya 21 condenas, una por cada niño que no fue escuchado y tenía derecho a ser oído por un juez antes de sacarlo de su casa, de su hogar, y enviarlo por toda la provincia, cuando el colegio tenían que seguir viniendo aquí. Una por cada niño, otra por ser golpeado, algún niño
bueno, creo que era una niña de raza gitana, al grito de gitano de mierda, le dieron un golpe y le rompieron la nariz para poder llevárselo y meterlo en el autobús, porque no se quería marchar de su casa. Y luego, en favor del colegio y de las hermanas, es que nadie debió cerrar una actividad legal sin derecho a defenderse, porque cuando se han defendido todos los tribunales les han dado la razón, y por tanto lo que queremos es que se vaya Mónica Oltra, que dimita, y además que pague de su bolsillo los millones de euros de indemnización que a los valencianos nos va a costar, sobre todo porque nos cabe la duda de por qué cerró el colegio, sabiendo que eran denuncias falsas y sabiendo que en las mismas fechas su marido, entonces cuidador, había recibido una orden de alejamiento por abusos reiterados a una niña de 15 años, en otro centro que ha permanecido abierto, y su exmarido, porque se separaron, trabajando. Entonces, a ver si resulta que lo de Segorbe era una cortina de humo para ocultar los verdaderos abusos, según los jueces y según los tribunales, que se estaban produciendo en la Comunidad Valenciana, y por tanto en defensa de los niños, de los 18 de aquí, pero también de otros. La niña supuestamente abusada, porque la condena a 5 años de cárcel al exmarido de Mónica Oltra está recurrida, esa niña fue esposada, es decir, a la que se trató como una delincuente fue a la niña. La jueza que presidía el tribunal le pidió perdón a la niña y le dijo a la niña esposada: se está produciendo contigo una doble victimización, es decir, has sido abusada y además te están tratando como a una delincuente. Y eso se producía en un centro que ha seguido abierto, y al menos durante 2 años, con orden de alejamiento, el exmarido de Mónica Oltra trabajando. A quien se sacó del centro fue a la niña, en lugar de al supuesto abusador. Claro, mientras eso sucede en unos centros, ves que el de aquí, donde los 18 niños estaban perfectamente integrados, yendo al Pintor Camarón, yendo al Colegio de la Milagrosa, yendo al Colegio del Seminario, que aquí se les causó ese trauma, y un trauma no solo académico, porque se los saca del pueblo en el mes de mayo, tienen que madrugar mucho, llevarlos y traerlos en autobús, no solo académico de pérdida de un curso, sino dramas verdaderamente humanos en el cual prefiero no entrar, porque los conozco, en fin, de una magnitud gigante, y por tanto, ante esta injusticia, y después de 21 condenas por cerrar el colegio de Segorbe, yo pido solo lo que pedía Mónica Oltra. Además de las responsabilidades judiciales, responsabilidades políticas, y la política que decidió en 24 horas cerrar injustamente un colegio fue ella, y por tanto debiera marcharse, y los niños volver a Segorbe y las monjas volver a Segorbe. Sabemos que todas estas leyes se recurren, van pasando los años y al final pues ya casi que por desgracia quedan casi en el olvido. El problema es que las monjas del Colegio de Nuestra Señora de la Resurrección actualmente no se están ejerciendo, ese centro lo llevan otras personas, porque hasta que todo esto se aclare, hasta que la ley diga realmente quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes, todo sigue en pie. Sí, bueno, todas las condenas, las 21, han sido condenas en favor de los niños y del colegio, y en contra de la Consellería y del Gobierno, de Ximo Puig y de Mónica Oltra, todas. Es verdad que la abogacía de la Generalitat Valenciana, por ejemplo, en lugar de defender a la niña supuestamente abusada de 15 años, de quien tenía la tutela la propia Consellería, en lugar de defender a la niña, que la jueza dijo porque esta niña no ha sido defendida por la abogacía de la Generalitat, se dedica a actuar contra el colegio. Es decir, todos los recursos de la Generalitat Valenciana están enfocados a conseguir que no se reabra el colegio, y por tanto, ya antes lo hemos hablado, primero que los recursos del Gobierno valenciano debieran ir dirigidos fundamentalmente tanto a defender a aquella niña como al coronavirus, pero bueno, lo dedican contra las monjas, y han perdido, es decir, que desistan
y que permitan que se vuelva a la normalidad. Quieren que, lo que tú dices, por el paso del tiempo, por agotamiento, se extinga la orden religiosa o desaparezcan sus monjas vocacionales, pero no va a caer en el olvido porque ni los segorbinos, ni la gente del Palancia, ni las docenas de niños que han sido allí formados e instruidos se van a olvidar nunca del cierre injusto, que los tribunales son lentos, pero en este caso han tardado casi 3 años y la última sentencia fue la semana pasada, por eso volvemos a contarlo, no vamos a detenernos. El centro se cierra, entre otras cosas, según una inspección por alimentos caducados por niños que están pidiendo en los centros comerciales y por alguna ducha de agua fría ante un mal comportamiento. Pero como me estás diciendo, esos niños no tienen derecho a declarar, por lo tanto de los niños no salen estas declaraciones. Sí, eso es lo que cuenta en este caso los políticos de la Consellería, pero es falso. Es decir, efectivamente hubo un informe en el que hablaba de algunas cerraduras que estaban mal, en fin, eran nimiedades. Por eso han ganado en los tribunales, porque todo eso no se puso por escrito, porque es mentira. Es decir, no es verdad que los niños fuesen niños mendigos. Comer productos casi caducados son productos buenos que comemos todos los días. Por tanto, son, en fin, una serie de rumores que, por motivos que desconocemos, pero que algún día sabremos, dieron al cierre de un colegio que estaba funcionando de forma óptima, tanto que después de haberlo cerrado se volvieron a presentar a un concurso de la Consellería y quedaron primeros en puntuación de toda la Comunidad Valenciana. Otro juicio, por cierto, que también han ganado las hermanas. Por tanto, lo cerraron por motivos políticos, por motivos ideológicos, y debieran volverlos a reabrir. Y parte de las condenas es que a los niños nadie les quiso escuchar. Los niños querían quedarse en Segorbe, tienen derecho, cuando uno tiene determinada edad, a que un juez les escuche y pedirles su opinión. Y tiene 18 condenas, una por cada uno de los niños, porque nadie quiso escuchar a los niños. Es decir, alguno tuvo que ser golpeado y con informe de la Guardia Civil de Segorbe, pues con la nariz rota, tuvieron que llevarse a algún niño que no quería entrar en el autobús. Ha sido una historia cruel que desgraciadamente no se ha escrito todavía, pero se escribirá, porque esto no puede quedar así, en esta situación de impunidad, con 21 condenas y todavía sacando pecho a aquellos que ideológicamente cerraron el colegio. Y lo que se pregunta mucha gente, ¿y qué parte de culpa se tiene de que el sistema judicial quizás no tenga la independencia que debería tener? Porque si fuéramos independientes, no dependiera de unos, ni dependiera de otros, quizás todo sería más justo. Sí, bueno, y sobre todo la justicia es lenta porque es enormemente garantista, pide opinión a todos. Para establecer una condena tienes derecho a pedir información de peritos, testigos, etcétera. Y lo de evitar que la justicia esté politizada es decisivo. De hecho, la propia Unión Europea ha salido a decir que la propuesta que hay de cambiar las normas para que el órgano que dirige los jueces que tenemos, el juez que hay en Segorbe, o la jueza o los fiscales, son todos por oposición, es decir, el 100%, son independientes. Hay un órgano que es el que dirige a los jueces, de 21 miembros, que es el que propone el Parlamento. Entonces, ¿qué sería lo razonable? Que ese órgano salga propuesto por los propios jueces. Y por tanto que el trámite parlamentario de las Cortes sea el mínimo. Tanto es así que, por ejemplo, a día de hoy el Parlamento tiene que haber una mayoría grande de 3/5, es decir, ponerse de acuerdo los grandes partidos al menos para esa lista. ¿Qué hacíamos o qué se hacía en época de mayoría absoluta con Rajoy? Nosotros proponíamos los nombres que enviaba los jueces. De hecho, el propio ministro socialista Grande Marlaska fue juez propuesto en ese órgano de gobierno por el PP, porque es la lista que enviaban los jueces. Y por tanto es a lo que debemos tender. Hoy mismo se ha registrado otra vez esa propuesta de que sean los jueces quienes se autopropongan. La Constitución pone un límite. Dice, oye, de esos 21 jueces, uno es el del Supremo y los otros 20
son jueces normales, 4 los elige el Senado, 4 el Congreso y los otros 12 de entre los jueces. ¿Qué se hizo que no se ha cambiado y está mal? Que esos 12 jueces ahora también los elige el Parlamento. Entonces lo que hay que pasar es a que los elijan ellos o que el Parlamento solo pueda elegirlos a propuesta de los propios jueces. Y sería una forma de dotar todavía de mayor independencia. Que en general, en las instancias, llamémosle primeras o bajas, existe. Pero en los grandes tribunales, que es donde se producen los nombramientos y lo que se persigue, ahora puede haber riesgo. ¿Cuál es el temor? Pues que igual que la Fiscalía General del Estado, por primera vez en la historia santa, se ha nombrado a una ministra socialista, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, se haga lo mismo con los jueces. Y que el nivel de politización al que lleguemos sea un nivel de politización abrumador. Tanto que Polonia lo intentó, allí hay un partido distinto de extrema derecha, y la Unión Europea le amenazó con retirarle fondos europeos si en lugar de un gran consenso parlamentario había una aprobación por la mitad más uno. Y eso es lo que ha pasado ahora. Bueno, el gobierno Podemos y PSOE ha registrado una propuesta para que la mitad más uno de los diputados puedan elegir ese órgano de decisión, y ahora ya han recibido un apercibimiento, es decir, esto no puede ser. Ya teníais un consenso de 3/5, que no me parece suficiente, creo que debiera ser más puro, elegido por los jueces, pero bueno, que ya obligaba a todos los partidos a ponerse de acuerdo, con lo cual que no se rebaje más ese nivel de independencia judicial. Pues así es, no es bueno politizar nada, sé que eso cuesta mucho decirlo y más que teniendo un político delante, pero pienso que si no politizáramos tanto ninguno de los sectores, la verdad es que todo iría bastante mejor. Vamos a centrarnos ahora para finalizar en nuestra comarca, el Alto Palancia, una comarca pues que estamos bastante libres de virus, como decíamos antes, que hemos tenido mucha suerte, sobre todo en estos últimos puentes, porque el turismo ha decidido venirse al Alto Palancia. Hemos visto como todas las localidades se han llenado, por lo tanto los sectores turísticos han podido respirar un poco, pero hay otros sectores pues que aún están agobiados, aún están con ese temor a qué va a suceder, nos van a volver a cerrar, van a haber más restricciones. ¿Qué les diríamos a toda esta gente del Alto Palancia? Pues mira, hemos pasado una etapa difícil. Comentaba lo del juzgado y recuerdo que se cerró también el juzgado de violencia de género, como el mamógrafo, y como ahora, por ejemplo, cercanías con motivo del coronavirus, se quitaron frecuencias y permanecemos en la mitad. ¿Qué quiere decir? Pues que se obliga a ir a la misma gente a estudiar en la mitad de espacio, que supone un mayor riesgo de contagio. Bueno, y hemos perdido desgraciadamente servicios y potencialidades, pero también es cierto que el coronavirus ha puesto en valor, el coronavirus es todo malo, pero si uno tiene que sacar una lectura positiva, que es en lo que debemos centrarnos para recuperar la ilusión, es que ha habido una revalorización de los pueblos del interior y del teletrabajo, y de que, oye, si puedes trabajar algunas cosas en casa, no vayas a la oficina donde hay más riesgo. Y esos son dos elementos, dos vectores que nos ayudan al Alto Palancia, que vive situaciones de despoblación dramáticas en Sacañet, en Higueras, en Pavías, en pueblos que han tenido gente y que ahora, pues desgraciadamente, no los hay. ¿Por qué? Porque es cierto que el virus actúa menos donde hay menos gente. Quienes más riesgo tienen son, pues, los madrileños con aeropuertos internacionales sin ningún control, etcétera, pero en los pueblos se valora, y es verdad que todos los pueblos pequeños están recuperando población, uno, por el virus, y dos, porque hemos dado todos un salto tecnológico. Al estar encerrados, yo no sabía lo que era Zoom, y ahora la mayoría de las reuniones las mantengo por Zoom, es decir, desde casa con el móvil, o con el tablet, o con el ordenador. Por tanto, tanto el teletrabajo como el virus van a hacer que municipios prácticamente descartados
por la despoblación, porque las grandes industrias estaban en la costa, se estén recuperando, y están recuperando población muchísimos municipios del Alto Palancia. Por tanto, es también una oportunidad no solo de turismo rural, sino de segunda residencia, de que haya personas que teletrabajen los jueves y los viernes y estén con nosotros de jueves a lunes, o lo hagan durante todo el tiempo. Por tanto, es verdad que dentro de la situación desgraciada hay un reequilibrio en contra de las grandes urbes y en favor, buscando lugares más sanos, más espaciados, y en favor de comarcas como el Alto Palancia y también como el Mijares. Pues así es. Bienvenido todo el que quiera coger como segunda y como primera residencia nuestra comarca, y que todos esos pueblos sigan teniendo niños corriendo por sus calles y que los colegios se sigan abriendo. Muchas gracias, Miguel, por estar un ratito con nosotros y hablarnos de estos temas tan dispares y la verdad pues tan crueles en algunos de ellos, porque los estamos viviendo en carne propia y tenemos todos muchas ganas ya de que vuelva a la normalidad, no la nueva normalidad, sino la normalidad, porque creo que no nos vamos a acostumbrar nunca, ni nos queremos acostumbrar, y que todo esto se acabe cuanto antes. Pues sí, eso deseamos. Bueno, mucha salud y mucha precaución a todos. Gracias.